Elfos oscuros en Thor 2. El mundo oscuro. Malekith el maldito gobernó los elfos oscuros de Svartalfheim. Svartalfheim es uno de los 9 mundos de Asgard. Malekith domina la hechicería, haciendo de él un aliado formidable para los otros enemigos de Asgard. Él formó una alianza con el dios de la destrucción Loki en nombre de Surtur. No mucho después de que el acuerdo, que usó un alimento especial que le proporcionó Hela. La comida contenía algún tipo de magia, lo que le dio el control de los seres humanos de la Tierra. Mientras continúa su búsqueda, él tomó la vida de Eric Willis, guardián de la urna de los viejos inviernos. Antes de su muerte Willis transmitió la ubicación del ataúd a Loki. No estoy dispuesto a renunciar a su búsqueda. Malekith secuestrado el Asgardian Lorelei con el fin de hacerse con el control del dios del trueno. Thor descubrió que había sido engañado para caer en una pila de madera, y se enfureció cuando se enteró de que el verdadero Lorelei estaba cautivo por Malekith. Lorelei fue finalmente liberado, pero Thor se vio obligado a luchar al Grim el Fuerte. Malekith intentó destruir ambos combatientes sumergiéndolos en un pozo de magma fundido. Posteriormente Malekith recupera el ataúd de los viejos inviernos, de la que se conoce como Hagerfelm. Poco después de la muerte de Hagerfelm, Malekith dio a conocer su poder sobre Asgard en su búsqueda para descartar los 9 mundos. Elfos oscuros en el Senor de los Anillos. El Morikendi, singular Morikende, también llamado el Isildi y Kaliondi, son los elfos de la oscuridad. Son, en esencia, los elfos que no se unieron al gran viaje sobre el mar y contemplar la luz de los 2 árboles de Valinor. Se quedaron en las costas de la Tierra Media o, de hecho, nunca pasó la montaña azul en el este de Beleriand o las montañas nubladas más al este. Aquellos Morikendi que comenzó originalmente en el viaje, pero por alguna razón no lo terminó se conoce como el Umandar, lo que significa no los de Aman. Es un término para Avari, Sindar, y Nandor, pero en la práctica solo se aplica a los Avari. Una excepción a la jerarquía de los pueblos élficos es Tingol, que, a pesar de que no se ha completado el viaje, había sido anteriormente a Valinor. Por lo tanto, se consideró Tingol Umanyar pero no Morikende. Esos duendes del Kalakendi llamaron al Umanyar, ya que nunca llegaron a la tierra de Aman y el reino bendecido, pero el Umanyar y los Avari igual que ellos llaman el Morikendi, elfos de la oscuridad, pues nunca vieron la luz que era antes de la sol y la luna. El Silmarillion, capítulo 3. De la llegada de los elfos y el cautiverio de Melkor. El término Dark Elf en los escritos de Tolkien parece tener un significado adicional especial y nos explica, ya que se da como un título especial de Odenan el Mod. También se utiliza como un insulto por los hijos de Fëanor a Tingol, lo cual es incorrecto, ya que el único de los Sindar Tingol fue contado bajo la Kalakendi. Elfos el Senor de los Anillos. Los llamados primeros hijos de Eru, o primeros nacidos, despertaron junto a la laguna de Cuivienen cuando la Valievarda, la señora de los cielos, encendió nuevas y brillantes estrellas en el firmamento para estorbar las tinieblas de Melkor. Como lo primero que vieron fueron las estrellas, estas son lo que más aman sobre todas las cosas, y veneran a Varda, llamándola Elbereth, señora de las estrellas. Algunos fueron capturados, en esos primitivos días, por los oscuros cazadores de Melkor, y, por las lentas artes de la tortura, transformados y corrompidos. Así crió Melkor la raza de los orcos. Luego llegó el Balaorome, quien casi por accidente se topó con ellos en uno de sus acostumbrados viajes por la Tierra Media. Enterados los Valar del despertar de los Kendi, tan largamente esperado, convinieron, a pesar de los reparos de Ulmo, traerlos a Valinor, pues deseaban su compañía. Así, Orome volvió a Cuivienen y los instó a acudir al llamado de los Valar. Al principio, los elfos se negaron, pues temían a los Valar. Hacía poco había ocurrido la cataclísmica batalla de los poderes, en la que se destruyó Utumno, pero, tras enviar de embajadores a Ingwe, Finwë y Elwë, se convencieron. Unos pocos se negaron a emprender el viaje al oeste, y estos fueron los Avari, renuentes. Los que emprendieron el gran viaje fueron llamados por Oromedar, el pueblo de las estrellas, nombre originalmente aplicado a todos los elfos. En el largo camino, el primer grupo, el más reducido, era conducido por Ingwe. Eran los Vanyar, los hermosos elfos. Llegaron los primeros a Valinor, y se sientan junto a los Valar. El segundo grupo, conducido por Finwë, eran los Noldor, amados de Aule.
amaban la sabiduría y el conocimiento. Eran graves, más inclinados a la piedad que a la risa. El tercer grupo, el más numeroso, era el que iba más atrás. Por eso se los llamó Teleri, los rezagados. Eran conducidos por el Wei su hermano Olue. Al llegar cerca del Anduin y ante las montañas nubladas, algunos de los Teleri decidieron quedarse en los grandes valles y bosques. Fueron los Nandor, regidos por Lenue. Los demás cruzaron las montañas y Eriador hasta llegar a Beleriand. Mucho después, algunos Nandor llegarían también a Beleriand, guiados por Denethor, hijo de Lenue. Habitarían en Osiriand. Estos fueron los Laekendi, los elfos verdes. Pero mientras los Banyar y los Noldor fueron llevados a Aman sobre Tol Eressëa, la mayoría de los Teleri permanecieron en la Tierra Media. Algunos por buscar a su señor Elue, quien se había perdido en Nan-el-Mod cautivado por Melian, y otros, los Falatrim, los elfos de las costas, con Círdan al mando, convencidos por el Mayause. El resto de Teleri se embarcó al oeste conducidos por Olue y finalmente vivieron en Alcoalonde, mientras que los Noldor vivieron en Tirion. Todos los elfos que llegaron al reino bendecido fueron llamados Calakendi, elfos de la luz, Amanyar, los de Aman, y Tareldar, altos elfos. Mientras que los que permanecieron en la Tierra Media fueron los Morikendi, elfos de la oscuridad, o Umanyar, los que no son de Aman. Durante varias edades vivieron en bienaventuranza en el reino de los Valar, hasta que, tras el desencadenamiento de Melkor, ocurrieron disensiones entre los Noldor que, junto con el asesinato de Finwë y el robo de los Silmarils, culminó con la rebelión de los Noldor, encabezada por Fëanor, hijo de Finwë. Fue así que la mayoría de los Noldor abandonaron Aman y regresaron a la Tierra Media en pos de Morgoth y las joyas, tras robarles las naves a los Teleri de Alcoalonde y matar a gran parte de ellos. Un resto de Noldor permaneció en Tirion al mando de Finarfin, hijo de Finwë, junto con los Banyar y el resto de Teleri. En la Tierra Media los Noldor convivieron con los Sindar, los Teleri que se quedaron en Beleriand, gobernados por Thingol Elwë y Melian, y padecieron mucho en sus guerras contra el oscuro poder de Morgoth. 2 matanzas más de elfos por elfos ocurrieron en el transcurso de estas guerras, en el reino de Doriath y en las desembocaduras del río Sirion. Finalmente, todos los reinos élficos cayeron uno tras otro y los elfos, junto con los Edain, los hombres aliados suyos, se vieron en la necesidad más extrema. Así se cumplía la maldición de Mandos, proferida por este Vala tras la rebelión Noldorin. Finalmente, Earendil el medio elfo, casado con Elwyn, ambos frutos de las 2 uniones de hombres y elfos ocurridas hasta entonces, navegó al extremo occidente en busca de la ayuda de los Valar. Esta llegó, y tras la guerra de la cólera Morgoth fue vencido y expulsado del mundo y la primera edad del sol llegó a su fin. A los Noldor se les permitió regresar a Valinor y muchos lo hicieron. Pero algunos, entre ellos Celeborn de Doriath, su esposa Galadriel, descendiente de Finwë, Círdan el constructor de barcos, y Gil-galad, último rey Noldorin, decidieron permanecer en la Tierra Media. A ellos también les alcanzó la profecía de Mandos, pues de estos elfos se dijo que conocerían la larga derrota y se volverían como sombras de arrepentimiento antes que dominara la raza más joven. Así, permanecieron durante largas edades en la Tierra Media, cada vez más alejados del mundo y de la creciente humanidad, reinando algunos de ellos lejos del mar en bosques y montañas sobre gentes que eran casi todas elfos silvanos. Durante la Segunda Edad, los Noldor fueron engañados por Sauron, siervo de Morgoth, y forjaron los anillos de poder, regidos por el anillo único de Sauron. Tras darse cuenta del engaño, hubo guerra entre Sauron y los elfos en Eregion. Un resto de Noldor se refugiaron en Imladris con Elrond, hijo de Eärendil. Gil-galad y Círdan permanecieron en Lindon y los Puertos Grises, gobernando a otra porción de elfos. En todo otro lugar Sauron extendió su oscuro dominio. Esos fueron los años oscuros en la Tierra Media. Finalmente, con la llegada de los Dúnedain de Númenor se estableció la última alianza de elfos y hombres, y lograron derrotar a Sauron, quien, tras la pérdida del anillo único, desapareció de las tierras del oeste. Durante la Tercera Edad, los elfos de la Tierra Media fueron menguando cada vez más, mientras los hombres se multiplicaban en todas partes.
Gracias al poder de los 3 anillos élficos, poder que permanecía debido a que el anillo regente no había sido destruido, pudieron preservar sus ambientes, Rivendell y Lothlórien, del deterioro del tiempo, y mantenerlos como imágenes inmutables del pasado esplendor. Pero los elfos vivían de recuerdos y no intentaron nada nuevo. Al final de esa edad, cuando en la guerra del anillo Sauron fue definitivamente vencido al destruirse su anillo, los señores elfos, como Elrond, Glorfindel, Celeborn y Galadriel, intervinieron relativamente poco, limitándose a aconsejar, curar y dar algunos regalos y dones. Tras la destrucción del único, los 3 anillos perdieron su poder. Los lugares mantenidos por ellos se deterioraron rápidamente y el mundo se volvió viejo y gris para los primeros nacidos. Así, poco después de la guerra, gran parte de los Noldor, y posiblemente de Silvanos de Lórien y el Bosque Negro, se embarcaron en los puertos grises rumbo al reino bendecido, lejos de los círculos del mundo, para no regresar jamás. Hay unos pocos Eldar que tal parece que permanecieron indefinidamente en la Tierra Media, o al menos no se nos dice cuándo fue que lo abandonaron por última vez. Entre ellos, Celeborn, Thranduil, rey de los elfos del Bosque Negro, y Círdan, señor de los puertos grises. Además están los hijos del Elrond, Elladan y Elrohir, y también una significativa porción de elfos silvanos. Y no debemos olvidar a los elfos salvajes, los antiguos Avari, que, aunque ninguna historia los menciona, posiblemente siguieron morando en las extensas regiones a lo largo y ancho de la Tierra Media. Así, durante la Cuarta Edad del Sol y el dominio de los hombres posiblemente haya habido encuentros furtivos entre los hombres y esta antigua raza, convertidos ya en un pueblo rústico, amante de los bosques, la luna y las estrellas. Algo de esto nos lo adelanta el autor de El Señor de los Anillos cuando narra que Frodo, al contemplar a Galadriel poco antes de la despedida en Lórien, la bella como los hombres de tiempos ulteriores vieron alguna vez a los elfos, presentes y sin embargo remotos. Una visión de aquello que la corriente incesante del tiempo había dejado atrás.